Ah, ya, verdad. Y antes de hacerlo todo lo que hice en el video antes, bueno, estoy en el mismo día todavía, ese mismo día. ¿Qué? Bueno, eso fue todo. Y bueno, también pues tengo algo nuevo por aquí. Y es esto de aquí, este de aquí y unas cuantas cosas más, pero no me parece que esto en un solo día. Que aquí termina el video. Turi tuti tata peri pepi pu pu adiós.